Y ahora, como les comentaba, vamos a conversar con Armando de Negri. Armando, muy buenas noches, gracias por tu visita. Armando es coordinador del Núcleo de Salud del Foro Social Mundial. Ustedes deben haber escuchado hablar de este movimiento de organizaciones alrededor del mundo que se reúne desde hace una década, un poco más, y que partió en el foro de Porto Alegre, si no me equivoco, y que propone una alternativa al desarrollo capitalista y que ha ido creciendo en alianzas y en propuestas, y Armando es uno de sus protagonistas y está con nosotros el día de hoy. Armando es de Brasil y ha tenido la gentileza de venir. Armando, cuéntanos un poco desde la perspectiva del Foro Social Mundial, cómo ustedes están observando ahora esta crisis del capitalismo que ya es evidente y qué caminos tendríamos para superarla. Bueno, en primer lugar, la crisis es una crisis que no es una novedad, ¿no?, en la trayectoria del sistema capitalista. Y sobre todo la crisis es fruto de, digamos, de la creencia reiterada a lo largo de la historia alrededor del liberalismo económico, ¿no? Una idea de que todas las necesidades de la sociedad y que toda la dinámica, digamos, de las poblaciones debería someterse a un principio de acumulación de capital en escala enorme, ¿no?, y al mismo tiempo en una gran velocidad, a través de una desreglamentación general de toda la actividad económica. Eso ha llegado a nosotros en las últimas décadas a través de una dinámica donde se ha tratado de sacar todas las barreras de protección de la sociedad para permitir, por ejemplo, que la gente sea empleada sin seguridad social, ¿no?, con bajos salarios, que el vínculo laboral se debilite, que la actividad sindical se debilite y que al mismo tiempo se abren entonces las posibilidades de privatizar todos los ámbitos de la vida social, afectando directamente el rol del Estado frente a la garantía de los derechos de la gente. Ahora, hay ahí como una paradoja, ¿no?, porque los países que lograron cierto grado de desarrollo en el siglo pasado, digamos, lo hicieron, me parece, hasta donde tengo entendido, no con estas políticas de apertura total, sino al contrario, consolidando una responsabilidad del Estado. Pero ahora la historia es al revés. ¿Qué ha pasado? A lo largo de la historia económica, desde el siglo XVIII, cuando el liberalismo económico se impone por ratos, ¿no?, como política dominante, siempre ha habido enseguida, frente a la crisis que genera desde el punto de vista social y mismo económico, la necesidad de proteger la población. Y a lo largo de estos ciclos, lo que pasó en los años 30 del siglo XX en Escandinavia, por ejemplo, fue justamente un movimiento de protección que resultó en las bases de lo que es la socialdemocracia escandinava y tal. Y después de la Segunda Guerra Mundial, guerra que finalmente fue creada también por un proceso que llevó es originada de la crisis de los años 20, ¿no?, de la crisis de 29, la ascensión del nazismo y del totalitarismo en Europa, y luego la guerra y en posguerra una reivindicación de las sociedades por más protección, el rol del Estado como una protección para la vida social. Eso funcionó por buen tiempo, pero ahora el argumento del neoliberalismo es, miren, tanto estado de bienestar, tanta protección, y por eso ahora estamos en la bancarrota. ¿Eso es así? No, justamente la situación de crisis hoy decorre del mismo capitalismo, ¿no?, de esta exacerbación del liberalismo económico en la forma de neoliberalismo, que al desproteger completamente la sociedad y al tiempo flexibilizar los criterios para un mercado sin fallas, ¿no?, o sea, retirando todas las barreras de protección de las economías y tal, provocó, por un lado, una lógica donde la sociedad vive ahora por la economía. O sea, nosotros estamos siempre preocupados con la economía en lugar de preocuparnos con la vida social. Y paradójicamente la crisis intenta enfrentarla con más liberalismo económico, más neoliberalismo, ¿no? Ustedes ven todos los días en las noticias lo que está pasando. Medidas de ajuste estructural, ayer hablaron en España, ¿no? Grecia, exacto. Grecia, un país hoy masacrado desde el punto de vista social, ¿no? Me recordaba el otro día leyendo un periódico en Francia que contaba que empiezan las familias a dejar los niños en las escuelas, no los buscan más al final del día y deja un mensaje diciendo que ya no puede alimentarlos, entonces los dejan para que el Estado de alguna forma los recoja. Eso es dramático, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Pero todo esto se hace desde un discurso que señala, no,
el ajuste tiene que darse de todas maneras porque el dinero no sale de los árboles, ¿no? Y el discurso ha sido apropiado, entonces ahora todos quieren derechos, todos quieren que la gente mejore, pero en la práctica eso no se da. No, lo que pasa es que la crisis capitalista es una crisis hoy financiera, ¿no? Y lo que se hizo fue maximizar, digamos, la aceptación del riesgo con la idea de aumentar la ganancia, ¿no? De los procesos. Lo que vimos en Estados Unidos con la burbuja esa del sector inmobiliario, donde se hicieron préstamos que la gente no podía pagar, pero se hicieron porque tenía gran interés en justamente endeudar a la gente al sistema financiero, y a lo largo de este proceso llegó a una escala tal que ya no tenían cómo compensar eso, o sea, no era posible recuperar las casas porque ya no tenían valor en un mercado que estaba completamente destrozado. Y hoy lo que vemos en la crisis europea es justamente la consecuencia de un proceso de especulación, ¿no? Financiera y todo, que endeudó los países a un nivel tal que ya ahora empiezan a resentirse, ¿no? de esta posibilidad. Pero el gran efecto de eso es el empobrecimiento de la sociedad y la desprotección, porque empieza entonces la misma política neoliberal que genera la crisis, empieza ahora a decir que la única solución es la misma, es reducir, es la misma y más fuerte reducir la protección social para equilibrar las cuentas. Ajá. O sea, otra vez la sociedad pierde frente a la lógica económica. Y eso que tú mencionabas antes es muy simbólico también, ¿no? De que, o sea, el capital financiero penetra en todas las actividades, y cómo se han desprotegido los sectores esenciales de la vida social, como la salud, la educación, empieza a generar un proceso de privatizaciones, ¿no? Donde el capital financiero entra y ahora, empieza a controlar todo el proceso de en buena medida es un problema financiero de recursos, ¿no? Entonces, esos recursos están en ciertos lugares, en ciertos espacios. ¿Hay la capacidad de ir recuperando la posibilidad del Estado de atraer más recursos, de cobrar más impuestos? ¿O qué se tiene que hacer? No, totalmente. Lo que pasa es que para que uno pueda vivir en una sociedad con protecciones sociales, hay que tener una masa de impuestos que permita financiar eso. Porque el sistema de impuestos es la manera donde yo puedo, con justicia redistributiva, captar de los que más tienen y poder utilizar este recurso para equilibrar la condición de vida social, llegando a los que menos tienen. Y eso fue la enseñanza del sistema escandinavo, del sistema europeo de posguerra, de Canadá, de Australia. Pero el neoliberalismo dice, eso es lo que nosotros hacemos, nosotros agarramos el dinero y focalizamos atenciones, le damos su pan en la mañana a los pobres, le damos su plan de atención básico de salud, le damos esto, pero en una lógica muy segmentada, pero te hacen creer que son cosas pro pobre. El tema es que si la política social se transforma en una política para pobres y compensatoria, como tú vienes de ejemplificar ahora, evidentemente lo que estamos haciendo es generando una sociedad dependiente, una sociedad que además queda entonces tremendamente sensible a la maniobra clientelar, paternalista y tal, lo que reproduce el poder conservador, ¿no? Si queremos cambiar eso, un tema central es justamente crear un principio de justicia social, donde el tema de la justicia tributaria es muy importante, ¿no? Por ejemplo, países que tienen una carga impositiva de impuestos sobre el total de Producto Interno Bruto muy baja. ¿Brasil cuánto tiene, por ejemplo? Tiene 36%. 36, nosotros tenemos 14, creo. 14 para 15, sí, en el Perú. Eso significa que hay una recaudación tributaria muy baja, entonces es muy difícil sostener económicamente políticas sociales abarcativas que realmente estén regidas por el derecho y no por la compensación, ¿no? a la exclusión social. Armando, vamos a hacer la pausa de la media hora para seguir conversando un poco sobre el caso de Brasil y también sobre la salud, porque Armando es, digamos, ha desarrollado sobre la salud pública algunas cosas interesantes que nos va a comentar. Ahora nos vamos con el 11 Informa.